Bueno amigos, vamos a hacer un pequeño video de toda esta manzana que se echó a perder. Miren nomás la cantidad de manzana que hay en el piso, ¿verdad? Hay mucha manzana que no se piscó, miren. Miren nomás la cantidad de manzana que hay. Pateales. ¿Muchas o poquitas? Hay muchas, ¿verdad? Miren nada más. Sí, tu tía allá, ¿verdad? Sí, pues hay bastantes manzanas que no se piscaron. Miren, todos los árboles ya están pelones. Se les cayó en su mayoría de frutas. Miren nada más. A ver, camínale por las manzanas. ¿Se puedes correr o no? Eso, ay, hasta me andaba cayendo yo. ¿Cómo ves? Miren nada más, paisanos, para que se den una idea de todas las manzanas que se caen. Pero, córtales, si puedes, esas que están bajitas. Arre. Fue la que ya no se piscó, miren. Se mira buena, o más bien estuvo buena, tuvo buen tamaño, miren. Tuvo buen tamaño, toda, estuvo buen tamaño, miren. Pero pues ya no se piscó. Le voy a probar a una a ver qué tal, cómo están ya en estos momentos. A ver. Miren amigos, ya no sirven, ya están bojas, ¿será? ¿Ven? Ya no sirven. Y así está toda la manzana que se pasó de madura. Miren, observar, mira, tiene jugo. Mira, ya no sirve. A ver si están tan duras o tan blanditas. Ay. Miren nomás. Ay, están duras, pero sí ya no sirven ya. Miren nomás, ya no sirven. Y están grandes, amigos. Están bien grandes, pero tuvieron buen tamaño. Miren nomás. Miren nomás, qué bonita manzana. Pero ya no. Miren. Miren. Ya está media. Entonces vamos a sacudirlos, amigos. Mira. Miren nada más. Agárrala de acá de la punta, mira. A ver, ayúdale, yo. Ayúdale. Y así, amigos, es como termina la manzana, miren. Completamente en el suelo como fertilizante para los árboles. Así es como la manzana termina, completamente ya. Aquí se pudre, aquí cae, aquí se pudre y aquí pues queda completamente ya en la tierra para ser fertilizante del propio árbol. Y así pues
siga también produciendo más manzanas. Y pues esta compañía o este rancho tiene bastante manzana roja. Duramos piscando esta clase de manzana, duramos como un mes. Y pues aquí se nos quedó bastante manzana, por lo que les repito que es bastante. Y traían como 200 personas, ni con 200 personas se alcanzó a levantar un mes de trabajo de esta clase de manzana, ya que pues hay mucha variedad de manzanas, pero por de esta clase roja fue un mes con 200 personas. Ya sabrán la cantidad de manzana que se piscó y pues también toda esta manzana que se echó a perder porque no se alcanzó el tiempo de piscar. Miren, nada más tienen buen tamaño, pero ya no sirven, ya están podridas. Y así casi cuando dejaron de trabajar, por lo regular casi así ya estaban, pues ya no servían. Por eso se paró lo que fue la cosecha, se paró, se detuvo. Y así es como toda esta manzana va a terminar en el suelo, ¿verdad, Álvaro? ¿Tú qué les quieres decir? ¿Qué les quieres decir aquí a las personas? Yo puedo correr. Ahora pues, córrele entre los dos. A ver, ¿quién corre más recio? 1, 2 y... Bueno, amigos, y también para esas personas que me han estado preguntando ahí en los videos cuándo empieza la cosecha, bueno, o el trabajo. La temporada empieza lo que viene siendo el mes de febrero. Después del 15 de febrero el trabajo empieza y cuando no es una cosa es otra, pero siempre hay trabajo. Hablando ya lo que viene siendo las cosechas, la cereza empieza la primera semana de junio. La primera semana de junio es cuando está empezando la cereza. Dura un mes. El periodo de tiempo desde febrero, cuando no es una cosa es otra, ya que empieza la cereza y luego empieza el nectarín, durazno, chabacano, pera, manzana, gueila, y así es como va trabajando el tiempo y las frutas van madurando de acuerdo al tiempo. El chiste es que todo el tiempo hay trabajo. Cuando no es una fruta es otra fruta, pero se mantiene todo el tiempo el trabajo. Entonces, para todas las personas que piensan, que creen que se va a venir una semana o 2 semanas, un mes y se va a acabar el trabajo, no, amigos. Aquí se puede decir que después de febrero lo que abunda es trabajo. Y también pues se requiere de muchas ganas de trabajar, porque ya después se cansa uno y pues obviamente que ya quiere uno descansar. Pero para todas esas personas que quieren saber, pues ahí les dejo esa información que me han preguntado, eso de cómo se trabaja y eso, el horario también, dependiendo del horario, dependiendo del tiempo. Hay tiempos que amanece a las 5 de la mañana, ya en el tiempo de la cherry, las 5 de la mañana ya está amanecido. Entonces es cuando se levanta uno pues muy de madrugada, y ya en estos tiempos de octubre pues amanece ya hasta las 7 y media. Entonces hay mucha diferencia entre los periodos de tiempo. Lo que sí, pues ya ustedes se pueden ir dando cuenta cuáles son los horarios que se van entrando. Ahorita se entra a las 7 y media, cuando en el tiempo de la cherry en junio se está empezando a trabajar desde las 5 de la mañana. Entonces pueden ustedes imaginar a qué hora se levanta uno para hacer su comida, para hacer todo. Y pues ahí les dejamos este video para que estén un poco de informados. Así es como terminó esta cosecha de manzanas, lo que viene siendo aquí en el valle de Yakima. Bastantes huertas se quedaron sin piscar, miren amigos. Bastante manzana está en el suelo y que ha terminado como fertilizante para estos árboles.